preguntarte, ¿cuándo empezaste a sentir que algo en tu interior no estaba bien? No te vayas a girar tanto. Buenas noches. Mi nombre es Pame Portocarrero. Por si no me conocen, yo realmente crecí en esta iglesia. Con mi familia nos congregamos acá desde que yo tenía 4 años. Ahora tengo 39. Saquen la cuenta. Mucho tiempo. Pero yendo a tu pregunta, pastora, y la razón por la que cuento esto es porque siendo cristiana, yo jamás pensé que yo iba a atravesar un valle tan fuerte como era la depresión. Y me comencé a dar cuenta realmente tarde, porque fue muy sutil. Yo no me di cuenta que estaba en depresión hasta que empecé a tener pensamientos muy oscuros. Y me di cuenta tarde porque realmente mirando atrás, había mucho que yo había sumado para llegar a eso. Yo venía de un estrés crónico que ni siquiera lo detecté a tiempo, porque venía trabajando muchísimas horas, todos los días, hasta casi las 3 de la mañana, porque en mi trabajo hubo un problema, entonces tuvimos que atravesar una licitación inesperada, ¿verdad? Y el trabajo de prácticamente 8 personas dependía de mí. Entonces yo me metí una carga pesadísima. A eso se sumaba que pasaron 5 años que yo no descansé. O sea, no descansé en el sentido de frenar, ¿verdad? Cambié nomás de trabajo y agarraba más trabajo y más cosas y yo no me daba cuenta que no había frenado en 5 años. A eso también se sumó. O sea, y cuento todo esto porque realmente fue una sumatoria de cosas que de un día a la mañana, o sea, de un día para otro, la salud de mi papá empeoró. Yo soy hija única y de golpe tuvo un infarto cerebral. Entonces todo otra vez cayó sobre mí, ¿verdad? Y yo tuve que pagar los gastos, porque no quería ni siquiera que él se estrese porque estaba tan mal, ¿verdad? Que tuve que de una apechugar todo, ¿verdad? A eso también se sumó. Entonces escuchando muchas situaciones. Muchas. Sumado por un estado, vos mencionaste que llegaste a tener pensamientos de verdad muy negativos. Sí. ¿Cuáles fueron pensamientos negativos en esta época? Bueno, quiero cerrar nada más lo que estaba diciendo, ¿verdad? A eso, aparte de la salud de mi papá, se sumó que también, y al estrés y todo, también pasaron muchas cosas. Mi novio de aquella época que yo estaba comprometida me dejó y ya tenía la boda toda pagada. Entonces, o sea, fueron muchas cosas, ¿verdad? Inclusive, o sea, parece mentira, pero ese fue un año muy difícil. Hasta fui víctima de un asalto y un secuestro express. O sea, era así, todo lo que se pueden imaginar se sumó. Y los pensamientos que me llevaron a darme cuenta fue que, siendo cristiana, yo empecé a pensar, ¿qué pasa si suelto el volante? Y yo estaba en el tráfico y empecé así, no me quiero levantar, no me quiero ir al trabajo, no quiero respirar. Y era tan raro porque yo siempre fui y soy una persona súper alegre, que me río a carcajada limpia, ¿verdad? Pero ya no podía dormir, no quería comer y empecé a tener ataques de pánico. ¿Personas cerca tuya se dieron cuenta de tu estado? Al principio no. ¿Cuánto tiempo más Después o menos tomó hasta que? Porque es importante saber, porque de verdad yo te conozco como la persona prácticamente que más alegre que vos sos una persona súper extrovertida, alegre, pero por adentro
sufriendo en este tiempo, ¿cuánto tiempo tomó hasta que alguien a tu lado dijo, hey, Pama, algo no está bien? Realmente unas cuantas personas sí se dieron cuenta, pero yo al principio maquillé. Y yo creo que esa fue la razón por la cual llegué tan bajo, porque yo primero decía, no, va a pasar. Le ignoraste tu estado. Y traté de, lloraba, pero trataba de dejar que eso pase y de que seguir de frente, ¿verdad? Inclusive viajé, o sea, dije, me voy a olvidar, ¿verdad? O sea, voy a hacer cosas para que esto pase rápido, ¿verdad? Pero cuando ya empecé a tener los ataques de pánico, cuando ya llegó un momento en que ya no podía ocultar lo mal que estaba, bajé no sé cuántos kilos porque no quería comer, mis ojeras eran así y lo peor es que no dormía y tenía sueño, pero no podía dormir porque mi cabeza estaba a 1000 por hora y era así toda la noche llorando y todo el día tratando de atajar el llanto. Y me acuerdo que empecé a tener los ataques de pánico que te mencionaba, ¿verdad? Que me iba al baño, o sea, en el trabajo, ¿verdad? Y decía, permiso, ¿verdad? O sea, y nadie entendía a qué yo me iba al baño y yo me iba a agarrarme los brazos porque yo sentía que me iba a dar algo. Se me subía así algo en la cara y se me quedaba dura. Y yo sentía que me asfixiaba. Entonces yo me iba al baño a tratar de abrazarme y tratar de que me pase rápido y que nadie pille, ¿verdad? Pero seguro que son reacciones que Sandra va a compartir también con nosotros, porque son síntomas. Creo que algo está pasando, reflejando. Son súper síntomas y hasta que yo pedí ayuda. Porque yo me di cuenta, o sea, amigas muy cercanas se empezaron a dar cuenta de que yo no podía ver una película, yo no quería más salir, no quería más, yo quería estar todo el día en mi casa, no me quería ni siquiera ir a trabajar. Me acuerdo que mi jefa ese entonces era muy amiga mía y me dijo, Pame, vos no estás bien, necesitas descansar. Y yo le dije, échame por favor, le dije, es lo único que me falta. y no era ni siquiera, era una cuestión de que ya nada tenía sabor. Y me acuerdo que ahí yo dije, justamente cuando empecé a tener estos pensamientos de qué pasa si suelto y de que empecé a orar, Dios, por favor, mátame. O sea, porque yo sabía que el suicidio era un pecado, porque crecí en la iglesia. Pero yo ya no podía más con el dolor. Entonces ahí fue donde yo dije, necesito ayuda, esto se me fue de las manos. Sí, eso es un poco lo que Elías hizo, lo mismo, ¿no? En la Biblia, un momento de, sabiendo que, no puedo yo terminar, pero que vos haces algo conmigo. Y sobre todo, pastora, porque una tristeza, bueno, todos pasamos por duelos, por cosas, ¿verdad? Pero es como que va pasando, pero esto no pasaba. Eran meses y era sin parar, un día peor que otro. Entonces yo dije, no, esto no es normal. ¿Y cómo describirías con tus propias palabras lo que era la vivencia allá en el valle? Lo que está muy bien, creo, reflejado, esta oscuridad. Tengo varias formas de describirlos, pero lo primero que me viene es la falta de esperanza. Porque creo que eso era lo más grave, que yo no podía ver esperanza, o sea, sentía que en todos lados todo estaba mal. Físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, todo estaba mal y yo me enojé con Dios. Porque yo le dije a Dios, no puede ser, yo soy tu hija, ¿cómo permitiste que todo esto me pase? ¿Cómo permitiste que yo me hunda tanto? Porque sentía que estaba en un pozo, en un abismo, del cual cada vez que yo medio intentaba trepar, me hundía más y más para abajo. Entonces llega un punto en donde decís, yo no quiero estar así, pero evidentemente no puedo salir de esto, no hay esperanza. Y yo sé, hoy estás acá sana,
restaurada. Entonces en esto seguro que es largo el testimonio, pero igual quería preguntar, ¿cuáles cosas pequeñas vos empezaste a ver de parte de Dios? Porque hubo un momento, me imagino, en toda esta oscuridad profundo, tu clamor hacia Dios, vos pediste ayuda. ¿Cuáles cosas fueron esas pequeñas cosas por las cuales vos experimentaste que ibas a salir de este estado? Bueno, esa es la parte que justamente es como luz y sombra, ¿verdad? No tengo otra forma de explicarlo. Porque uno está en tanta oscuridad que a veces hay gente que te quiere ayudar, ¿verdad? Pero sin querer te da también con un palo. Porque sus consejos no te vienen bien, ¿verdad? Porque vos estás muy dolida, estás destruida y como dije, no hay esperanza, ¿verdad? O sea, se siente eso. Pero siempre hay un pero con Dios. Pero Dios penetra hasta la más profunda oscuridad. Dice la palabra que hasta lo más profundo de nuestro ser. Y yo creo que parte de esas pequeñas cosas fue el Señor encaminando, porque me fui a una psicóloga que era cristiana. Entonces esta persona me dio muchas herramientas que hasta el día de hoy yo utilizo, ¿verdad? Y justo hoy me estaba dando cuenta, ya pasaron 10 años de eso. Y yo nunca he vuelto a recaer ni en depresión, ni en ansiedad, ni he vuelto a tener ataques de pánico, y ese es nuestro Dios. Qué bueno escuchar eso. Y por el tiempo, porque es todo tan interesante, el tiempo corre. ¿Hay algo específico, creo que vos querías compartir con nosotras en esta noche? Sí, yo me anoté porque le dije a la pastora, hay algo que yo quiero compartir, que son las lecciones que me dejó ese tiempo tan oscuro, ¿verdad? Y yo puedo resumirlas en 5 y voy a ir muy rápido, ¿verdad? Lo primero que me di cuenta, que todo empezó a cambiar cuando yo cambié de enfoque. Porque justamente la gente te puede querer ayudar, pero vos realmente tenés que decidir, aunque sientas que no podés, aunque creas que no podés, empezar a dar pequeños pasitos hacia la salida, ¿verdad? Y yo cambié de enfoque, ¿en qué sentido? En que me di cuenta y decidí entender que mi historia no se trata de mí, se trata de Dios, porque todo es por Él y todo es para Él, y todo lo que tengo no es mío, es de Él. Mi familia, mi salud, mi trabajo, mis amigos, todo es de Él. Entonces cuando yo cambié ese enfoque, empecé a ver las cosas muy diferentes, ¿verdad? Y a mí me ministró mucho la vida de Job, porque yo sentía que eso era lo que yo estaba pasando en ese momento de mi vida. Y Job en un principio también se enoja con Dios, porque dice, yo no me merecía esto, o sea, ¿por qué me pasó todo esto si vos sos Dios? O sea, ¿cómo vos pudiste permitir que me pase todo esto, verdad? Y sin embargo, él le hace muchísimas preguntas a Dios y Dios se acerca a Job. Y en vez de responderle, cuando uno lee todo el libro detalladamente, se da cuenta de que Dios nunca le respondió ninguna de las preguntas que Job le hizo. Pero su respuesta fue su presencia. Dios se acercó y ahí es donde Job se transforma, cuando Dios le empieza a decir, ¿cómo vos me vas a preguntar a mí si yo soy soberano? En pocas palabras, ¿verdad? Ahí Job se da cuenta y dice, de oídas yo te conocía, mas ahora yo te veo. Y realmente eso cambió en mí, mi fe maduró, porque yo ahora me doy cuenta de que el amor de Dios hacia mí no depende de lo que me dé, de lo que me quite, de lo que me falte, de lo que tenga o de lo que pueda pasar. Su amor se mantiene porque Él es Dios. Esa es la primera cosa que aprendí. Su presencia, ¿verdad? El cambiar de enfoque. Lo segundo que aprendí, que tiene que ver con eso, es que Él es soberano.
Entonces yo tengo que aprender quién es Dios. En todo el tiempo recordarme quién es Dios, quién es Dios, quién es Dios. Porque si yo recuerdo quién Él es, yo puedo confiar en Él. Mi Dios es bueno, mi Dios es fiel, mi Dios es soberano y Él reina. Aunque parezca que ahora mismo no está reinando, Él está en su trono. Él también el enfoque en toda la oscuridad, aprender a alzar los ojos a ver quién es Él. Exacto, y justamente en Mateo 6 dice, cada día traerá su propio afán. Entonces aprendí con eso también a vivir el día a día, ¿verdad? Un día a la vez. Vos hoy sos mi Dios en esto, un día a la vez. Vamos juntos, ¿verdad? Y saber que Él es bueno y tiene pensamientos de bien, como dice Jeremías, ¿verdad? La tercera gran lección que aprendí es que llorar está bien. A veces necesitamos el popular una buena lloradita y a seguir, ¿verdad? Porque el acumular el llanto, el callarlo, el morderlo, el hundirlo para abajo, el decir no pasa nada y hacerte guau de la positiva cuando en realidad no estás bien. La guapa, la dale. Sí, te destruye. Te carcome por dentro y eso destruye. Entonces hay que llorar, pero tengo que crecer con esas lágrimas. Eso fue algo que yo aprendí, ¿verdad? En la práctica, ¿verdad? El apóstol Pablo decía en 2 de Corintios de que él se alegraba de que cierta gente que él le amonestó lloró, porque creció después de eso. Esas personas se arrepintieron y crecieron. Y eso me pasó a mí también, ¿verdad? O sea, yo en un principio estaba como con mucha condenación, con mucho dolor, porque justamente con la estocada final, que fue cuando mi novio me dejó, yo sentía que yo tenía un cartel enorme que decía desechada. Yo sentía que yo andaba por la vida con un cartel así que decía desechada y que todos lo podían ver. Entonces era una mezcla de vergüenza y de condena, porque yo decía, ¿cómo yo no me di cuenta de esto? O sea, ¿cómo yo no vi? Yo soy una persona racional, mínimamente inteligente, o sea, y entonces yo también me condenaba de cómo yo no me di cuenta de estas cosas, ¿verdad? Y sin embargo, cuando Dios sana, cada lágrima tiene valor. Porque Él te restaura y vas aprendiendo, ok, yo esto no lo voy a hacer más, esto me va a servir para esto. Es como dice la Biblia, ¿verdad? Que a los que aman a Dios todo les ayuda bien, hasta tu dolor. Cuarto que aprendí es que hay que pedir ayuda y elegir la ayuda con sabiduría. Porque yo me di cuenta de que sí, de hecho cometí también errores de que me acerqué a personas que no, ¿verdad? Pero gracias a Dios también tuve un buen grupo de ayuda, tuve una buena psicóloga, tuve mi líder ahí al lado, al pie del cañón, ¿verdad? Los pastores que me llamaban, que me preguntaban cómo estaba, que oraba por mí. Tuve amigas que, bueno, ahora la mayoría ya no vive acá en Paraguay, pero que se turnaban para venir a dormir conmigo. Wow, y esto es increíble, o sea, escuchar. Se turnaban para venir a dormir conmigo y a orar conmigo y a veces ni siquiera decían nada, estaban nomás. También esto anotamos. Que era impresionante estar nomás contigo en el valle. En el valle, inclusive, o sea, amigas y amigos que venían así me decían, vamos, vas a salir a caminar y te va a dar el sol. Y yo así, no quiero. Vas a salir, aunque sea 3 cuadras y te va a dar el sol. Era te amo, vamos a caminar. Impresionante. Por eso digo que realmente importa mucho de quienes te rodeas y a quienes le pedís ayuda, ¿verdad? Y por último, que quizás es una lección que súper valiosa porque yo la practico todos los días de mi vida, aparte de la oración y la lectura de la palabra, es no dejar de ejercitar mi mente. Muchas veces nosotros le damos valor a ejercitar el cuerpo, a ejercitar el espíritu en la oración, pero no ejercitamos nuestra mente. Y la palabra, yo aprendí eso, de que nos enseña que tenemos que renovar nuestra mente todos los días.
Entonces uno de los ejercicios que aprendí, justamente con esta psicóloga cristiana que me dijo, es muy difícil cuando alguien te dice, no pienses en eso. Imposible es, porque si yo le digo, no piensen en un elefante rosado, toditas pensamos en un elefante rosado, ¿verdad? O sea, sí. Es imposible. Entonces, lo que yo aprendí es a reemplazar un pensamiento por una verdad. Entonces, y eso es exactamente lo que dice Filipenses 4, que es así, una de mis banderas que llevo todos los días, ¿verdad? De en esto pensad, en todo lo honesto, en todo lo justo, lo que es digno de alabanza. Entonces yo cada vez y gracias a eso, yo de verdad les digo que es la fórmula antiestrés que está en la palabra, ¿verdad? Cuando vos empezás a pensar así de que está pasando algo malo y vos empezás a pensar en, no, pero yo tengo pan en mi mesa, gracias Señor. Yo tengo mi familia preciosa, gracias Dios porque estoy acá. Entonces vos empezás a agradecer y te empezás a recordar de todo lo que ha hecho Dios, porque eso también dice la palabra en Salmos, ¿verdad? Recordar todas las cosas que ha hecho Dios en tu vida. El corazón se le llena de agradecimiento y la mente se ejercita. Sí. Y luego en Salmos 91:4 en la segunda parte justamente dice, tus fieles promesas son mi armadura y mi protección. Entonces realmente eso también forma parte de mis ejercicios diarios de recordarme de sus promesas, atajarme cada vez que me viene un pensamiento negativo, o porque hay que decirlo, vivimos en un mundo caído, ¿verdad? Por más de que seamos cristianas, vamos a atravesar valles. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, mas no teman, yo he vencido al mundo. Y nuestro Dios venció cada uno de esos valles, cada uno de esos problemas, cada uno de esos temores, cada una de esas. Y Él vino y cuando se llevó en la cruz del Calvario se llevó todo. Entonces nosotros tenemos que aprender realmente a descansar en Él, en sus promesas y a cubrir nuestro corazón y nuestra mente con su palabra. Muchísimas gracias, Pama. Sí, muchísimas gracias por compartir algo. Creo que tiene mucho más por compartir. Vamos a escuchar en cualquier otro momento, porque es tan poderoso y yo creo que creo que está preparada para que Sandra explique también lo que vos viviste. Es lógico por tal razón. Muchas gracias.